La taza de porcelana desportillada me calentó las manos mientras miraba por la ventana de la cocina. La lluvia golpeaba contra el cristal, reflejando la tormenta que se estaba gestando en mi interior. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, parada allí, una mujer de 38 años con un trabajo decente como bibliotecaria, pagando la manutención de mi marido desempleado, Thomas, a su exesposa, Mary, solo para ser arrastrada a los tribunales por ella para pedirme más dinero. Thomas y yo llevábamos casados 5 años. Él era encantador. Esa era la palabra que yo solía usar. Ahora, probablemente usaría irresponsable o exasperante. Cuando nos conocimos, él era un artista en apuros, lleno de pasión y grandes sueños. Yo, siempre pragmática, me sentí atraída por su espíritu libre, su actitud despreocupada. Pensé que podía ser su ancla, la fuerza estable en su vida. Qué equivocada estaba. Sus esfuerzos artísticos nunca despegaron del todo. Iba de un proyecto a otro, aficionado a todo, maestro en nada. Empezaba un cuadro, se aburría a mitad de camino y pasaba a la escultura. Después escribía, luego tocaba música. Nada le quedaba. Y durante todo ese tiempo lo apoyé. Me decía a mí misma que era porque lo amaba, porque creía en él. Pero en el fondo, creo que simplemente me gustaba sentirme necesitada. Mary, la exmujer de Thomas, era una historia completamente distinta. Era una madre soltera práctica y sensata que trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. Ella y Thomas tenían un hijo, Ethan, un chico brillante y dulce que se merecía algo mejor que el complicado divorcio de sus padres. Cuando Thomas perdió su último trabajo, un puesto impreciso que implicaba consultoría creativa y que duró apenas 3 semanas, intervine. No soportaba la idea de que Ethan sufriera por la irresponsabilidad de Thomas, así que me puse en contacto con Mary. Nos conocimos en un pequeño café neutral. Al principio, Mary se mostró cautelosa y tenía los ojos llenos de sospecha. No la culpé. Le expliqué mi situación, que Thomas no era de fiar y que quería asegurar el bienestar de Ethan. Le ofrecí pagarle directamente a ella la manutención infantil ordenada por el tribunal. Ella aceptó, aunque de mala gana. Pude ver el alivio en sus ojos, mezclado con una buena dosis de escepticismo. Durante 2 años pagué religiosamente. Todos los meses me transferían el dinero sin hacer preguntas. Incluso traté de entablar una relación más o menos civilizada con Mary. Intercambiábamos breves cumplidos en los actos escolares de Ethan. Ella siempre era educada, pero había una distancia, una cautela que yo comprendía. Luego llegó la citación. Mi corazón se desplomó cuando vi el sobre que parecía oficial. Mary nos llevaba de nuevo a los tribunales, pidiendo un aumento en la manutención de los hijos. Se me heló la sangre. ¿Acaso no había hecho suficiente? ¿Acaso no había sido más que justa? Llamé a Thomas, con la voz temblorosa de ira. ¿Qué es esto, Thomas?, pregunté. ¿Qué es esta citación judicial? Murmuró algo sobre que Mary era poco razonable, sobre cómo siempre iba detrás de su dinero. «Pero tú no tienes dinero, Thomas», le espeté. «Esa es la cuestión. Yo he estado pagando por ti». Se encogió de hombros y su rostro era la viva imagen de la indiferencia. «Bueno, tú ganas mucho dinero», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «Y Ethan se merece lo mejor». Sentí una oleada de rabia, tan intensa que me hizo temblar. «Mereces lo mejor. ¿Y qué pasa conmigo, Thomas? No merezco nada. No merezco un marido que pueda mantener a su propio hijo. No merezco no ser arrastrada a los tribunales por tus fracasos». Se quedó mirándome con los ojos en blanco. «No seas dramática», dijo. «Es solo dinero». Solo dinero. Eso es lo que él pensaba. No tenía idea del precio que esto me estaba cobrando, del resentimiento que se estaba acumulando en mi interior, de la lenta erosión de mi amor por él. Contraté a una abogada, una mujer inteligente y sensata llamada Bárbara. Escuchó mi historia con expresión sombría. «Esto es un desastre», dijo finalmente. «Pero lucharemos. Lucharemos por ti». Llegó el día de la audiencia y me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. La sala del tribunal estaba fría y estéril, llena de los susurros apagados de los abogados y los espectadores. Mary estaba sentada frente a mí, con el rostro decidido. Ethan estaba sentado a su lado, luciendo confundido y un poco asustado. Thomas, como era previsible, llegó tarde. Finalmente entró, luciendo desaliñado y sin pedir disculpas, justo cuando el juez estaba a punto de llamar a nuestro caso. Comenzó la audiencia y se revelaron los detalles de la irresponsabilidad financiera de Thomas, su falta de historial laboral, sus constantes préstamos a amigos y familiares, su total desprecio por sus obligaciones como padre. El abogado de Mary pintó un retrato de un hombre que no solo era irresponsable, sino que además no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Mi abogada, Bárbara,
Contraatacó con pruebas de mis pagos, destacando el hecho de que yo había estado pagando sistemáticamente más de la cantidad ordenada por el tribunal. El juez escuchó atentamente, con expresión indescifrable. Le hizo preguntas a Mary para sondear sus razones para solicitar un aumento. Ella habló del aumento del costo de vida, de las necesidades de Ethan, del hecho de que Thomas no había hecho ningún esfuerzo por contribuir económicamente en años. Ni una sola vez me miró directamente. Entonces, me tocó a mí. Bárbara me pidió que explicara la situación, que le dijera al juez por qué había estado pagando la manutención de Thomas. Hablé de mi amor por Thomas, de mi deseo de proteger a Ethan, de mi ingenuidad al creer que podía arreglar las cosas. Mi voz se quebró varias veces y pude sentir lágrimas brotando de mis ojos. El juez me miró con los ojos llenos de ¿qué? ¿Lástima? ¿Repugnancia? No lo sabía. Aplazó la audiencia, diciendo que necesitaba tiempo para considerar las pruebas. Cuando salí de la sala del tribunal, me sentí agotada, exhausta y completamente derrotada. No sabía cuál sería la decisión del juez. No sabía qué me depararía el futuro. Todo lo que sabía era que mi vida, mi matrimonio, mi sentido de identidad habían cambiado irrevocablemente. La espera fue agonizante. Cada día que pasaba parecía una eternidad. Repasé mentalmente la vista judicial una y otra vez, analizando cada palabra, cada mirada, cada matiz. Analicé la expresión del juez, buscando alguna pista, algún indicio de sus inclinaciones. Incluso empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en el tribunal, con la voz retumbante del juez acusándome de permitir la irresponsabilidad de Thomas. O soñaba con Mary, con el rostro desencajado por la ira, señalándome con el dedo, culpándome de todo. Mientras tanto, Thomas actuaba como si nada hubiera pasado. Continuó con su interminable ciclo de proyectos a medias y promesas vacías. Se despertaba tarde, deambulaba por la casa en pijama, trasteaba con algún nuevo aparato que había comprado con el poco dinero que yo le había dado a regañadientes para materiales de arte y luego pasaba el resto del día jugando a videojuegos. Nunca me preguntó cómo me sentía, nunca reconoció el estrés que sufría. Era como si el juicio, los años de tensión financiera, la agitación emocional, todo le estuviera sucediendo a otra persona. Una noche lo encontré en la sala de estar, rodeado de un montón de cables y placas de circuitos. Estaba tratando de construir una especie de brazo robótico, un proyecto que había abandonado hacía semanas y que de repente había resucitado. Estaba tarareando para sí mismo, completamente absorto en su mundo, ajeno a mi presencia. Me quedé allí un momento, observándolo. Verlo, tan despreocupado y ajeno a todo, me llenó de una oleada de resentimiento tan intenso que me dejó sin aliento. ¿Cómo podía ser tan indiferente? ¿Cómo podía ser tan ciego a las consecuencias de sus actos? ¿Cómo podía ser tan egoísta? Thomas, dije. Mi voz apenas era un susurro. Él levantó la vista, sorprendido. Oh, hola, dijo, como si acabara de llegar del supermercado. Mira esto. Ya casi termino con el brazo. Va a ser increíble. No dije nada. Me quedé mirándolo, con los ojos ardiendo por las lágrimas contenidas. Frunció el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó. Pareces molesto. ¿Molesta? Repetí, levantando la voz. ¿Molesta? ¿Me preguntas qué me pasa? ¿Hablas en serio? Parpadeó, confundido. Sí. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Grité. ¿Pasó algo? Tomás, nos están demandando. Vamos a ir a los tribunales. Tu ex esposa está tratando de sacarnos más dinero y tú estás sentado aquí jugando con juguetes. Se estremeció, dándose cuenta finalmente de la gravedad de la situación. Ah, cierto, murmuró. ¿Eso? Grité. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Eso? Esta es tu vida, Tomás. Esta es la vida de tu hijo. Esta es mi vida. Y la estás tratando como si fuera una especie de juego. Bajó la mirada y la vergüenza finalmente se apoderó de sus ojos. Yo no quise. Nunca es tu intención, ¿verdad? Interrumpí. Nunca quieres lastimar a nadie. Nunca quieres ser irresponsable. Nunca quieres dejarme solo para que recoja los pedazos. Pero siempre lo haces. Él permaneció en silencio, su rostro pálido. Estoy cansada, Tomás, dije, suavizando mi voz. Estoy cansada de cargar contigo. Estoy cansada de pagar tus cuentas. Estoy cansada de ponerte excusas. Estoy cansada de ser la única adulta en esta relación. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, en medio del caos de sus proyectos abandonados. Fui a nuestro dormitorio, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Miré alrededor de la habitación, los cuadros en las paredes, la ropa en el armario, los libros en los estantes. Todo se sentía tan familiar y, al mismo tiempo, tan extraño.
Era como si lo estuviera viendo todo por primera vez. Pensé en Mary, en Ethan, en el juez, en Barbara, mi abogada. Pensé en Thomas, en sus sueños, en sus fracasos, en el hombre que creía amar. Y me di cuenta de que ya no podía más. No podía seguir viviendo así, atrapada en un ciclo de resentimiento y desesperación. Me levanté, caminé hacia el armario y comencé a preparar la maleta. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que irme. Tenía que escapar. Tenía que encontrarme a mí misma de nuevo. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, escuché que llamaban a la puerta. Dudé un momento y luego la abrí. Thomas estaba allí, con los ojos rojos e hinchados. ¿A dónde vas?, preguntó con voz temblorosa. Lo miré, al hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida, al hombre que se había convertido en un extraño para mí. Y supe, con una certeza que me sorprendió incluso a mí misma, que no podía quedarme. No lo sé, dije. Pero tengo que irme. Y con eso, salí por la puerta, dejándolo allí parado, solo. No sabía a dónde iba, pero la carretera abierta me pareció una bocanada de aire fresco después de años de una rutina sofocante. Conduje durante horas. La lluvia finalmente paró, el cielo comenzó a aclararse con la promesa del amanecer. Encontré un pequeño y acogedor motel enclavado en las faldas de una cadena montañosa y me registré. El tranquilo anonimato fue un cambio bienvenido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la responsabilidad aplastándome. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de los pájaros cantando fuera de mi ventana. Abrí las cortinas y me quedé sin aliento. La vista era impresionante. Las ondulantes colinas cubiertas de vibrantes flores silvestres se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañadas por la luz dorada del sol naciente. Era una escena de paz y tranquilidad, un marcado contraste con el tumulto que había dejado atrás. Pasé los siguientes días explorando la zona. Caminé por las colinas, respirando el aire fresco de la montaña. Visité galerías de arte locales, admirando el trabajo de artistas que habían encontrado su pasión y la persiguieron sin descanso. Me senté junto al río, escuchando el suave murmullo del agua, dejando que la tranquilidad me inundara. Incluso intenté pintar, algo que no había hecho desde que era niña. Era torpe y extraño, pero me sentí bien. Sentí que estaba redescubriendo una parte de mí que había olvidado hace mucho tiempo. Durante ese tiempo, pensé mucho en Thomas, en Mary, en Ethan. Pensé en los años que había pasado intentando arreglar las cosas, intentando hacer felices a todos. Y me di cuenta de que no podía arreglar a nadie más que a mí misma. No podía controlar las decisiones de Thomas, no podía borrar el resentimiento de Mary y no podía ocuparme sola del futuro de Ethan. Todo lo que podía controlar era mi propia vida, mi propia felicidad. Una noche, mientras estaba sentada en el porche del motel, mirando la puesta de sol sobre las montañas, sonó mi teléfono. Era Barbara, mi abogada. El juez había tomado una decisión. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escuchaba sus palabras. El juez había fallado a favor de Mary, concediéndole un aumento en la manutención de los hijos. Pero, y esta era la parte crucial, también había reconocido mis esfuerzos, mis pagos constantes y mi preocupación genuina por el bienestar de Ethan. Me había elogiado por mi responsabilidad y compasión. No fue el resultado que esperaba, pero tampoco fue una derrota total. Las palabras del juez, aunque no cambiaron la carga financiera, me parecieron una validación. Reconocieron mis esfuerzos, mis sacrificios y mis buenas intenciones. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Llamé a Mary. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y resentimientos no expresados. Pero le dije que seguiría pagando la manutención del niño, como siempre lo había hecho. No por Thomas, sino por Ethan. Porque a pesar de todo, él merecía una oportunidad. No volví con Thomas. No podía. La confianza se había roto, el amor se había acabado. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, cerca de mi trabajo en la biblioteca. Me concentré en mi trabajo, en mis amigos, en mí misma. Empecé a tomar clases de arte, reavivando mi pasión, que llevaba mucho tiempo dormida. Incluso empecé a salir con alguien de nuevo, con cautela, aprendiendo a confiar en mi propio criterio. El camino que tenía por delante no iba a ser fácil. Habría desafíos, contratiempos y momentos de duda. Pero, en el fondo, sabía que finalmente estaba en el camino correcto. Había aprendido una valiosa lección. No podía salvar a nadie más hasta que me salvara a mí misma. Al mirar al horizonte, supe que mi viaje recién había comenzado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo afronté con esperanza, con coraje y con la inquebrantable convicción de que finalmente era, verdaderamente, libre.